Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Visión Internacional, programa informativo, recreativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Zaida Marcano y Malaquías Nava. Sintonía 1420 AM presenta Visión Internacional. Buenas tardes, amigas y amigos. Damos la cordial bienvenida a todos. Estaremos al aire por esta emisora Radio Sintonía 1420 AM, laborando para ustedes en los micrófonos Zaida Marcano de Navas y Malaquías Nava García. Agradecemos a Dios por esta bella oportunidad de compartir con ustedes todos los jueves de 1:30 a 2 p.m. en su programa Revista Visión Internacional, en sintonía con lo internacional. Tenemos en la dirección general de la emisora a la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación producción a Toti López Pocaterra, en los controles técnicos a Luis Guillermo El Mago Martínez y quien les habla, como les dije, Zaida Marcano, certificado de locución 43700, aquí Radio Sintonía. Estaremos acá tratando de la tarde de hoy, desarrollando el tema de la xenofobia y la discriminación, que es un cáncer que hoy se apodera del mundo. ¿Qué dice, pastor? Sí, algo totalmente degradante. Es tremendo esta situación de la xenofobia. Y esto me llama la atención poderosamente por el caso en todo que estamos viviendo los venezolanos, que lamentablemente por las distintas razones que cada uno tenga, ha tenido que salir del país y la manera que le trata. Y nos da tristeza porque Venezuela ha sido un país que ha amado profundamente al extranjero. Aquí han llegado de todas partes. Eso estaremos tratando y desarrollando, que hay extranjeros, que hay inmigrantes que se han establecido en nuestra nación y Venezuela la ha cobijado y son parte de nuestras raíces, ya son parte de nuestra familia. Eso es lindo cuando nosotros nos ven desde ese punto de vista y muchos de ellos lo reconocen actualmente, que están en nuestra nación, ¿verdad? Y sus hijos inclusive son venezolanos. A usted le consta, pastor, ¿no? De esa situación. Bueno, entonces nosotros vamos a estar desarrollando en la tarde de hoy ese tema tan importante, pero antes vamos a mencionar nuestros queridos patrocinantes, patrocinadores. Escuela Bíblica de Gobierno, Foro Jurídico Internacional de Venezuela y MN García, asesor de imagen, voz y dicción. Le estaremos dando una cápsula de lo que es la imagen, la voz y la dicción. Pues seguimos. El derecho a la no discriminación está garantizado por los convenios internacionales sobre protección de los derechos humanos. Y a pesar de esto, es difícil el cumplimiento en un mundo cambiante donde los ciudadanos emigran de sus países, huyendo bien sea por diferentes causas, catástrofes económicas y de los gobiernos, y por otras causas, bien sea por decisiones propias, muchas causas que violan, pero así y todo violan los derechos humanos fundamentales, porque emigrar es un derecho, esto es fundamental. Esto, cuando lleguen a otros países, son menoscabados, ellos son menospreciados y humillados por su nacionalidad. Eso se refiere, aparte de la discriminación por su raza, por su religión, por su cultura, bien sea por ser diferente. Pero los países del mundo deben educar a las nuevas generaciones y penalizar al victimario. Esta es la única manera de acabar algún día con este mal, la xenofobia. Es la fobia, conceptualmente, es la fobia al extranjero o inmigrante, y cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones y en algunos casos desembocando inclusive hasta lesiones, violencia, asesinatos. Pero la mayoría de las veces la xenofobia se basa en ese sentimiento exacerbado de protección de una nación, aunque también puede ir unida al racismo y a la discriminación que ejercida en función de la raza. Es una serie de factores y nosotros estamos para fomentar esa
esa visión. El extranjero se convierte, según esta terminología, se convierte en el elemento amenazante en la percepción xenófoba. Pero el artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre Eliminación de toda la forma de discriminación racial subraya lo siguiente: discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Pero ahora bien, negarse a acoger y ayudar a quienes lo necesitan es contrario al ejemplo y el llamado de Jesucristo. Y ya va a estar hablando nuestro pastor sobre este punto. Afirmar que los valores cristianos o las comunidades cristianas se protegen dejando fuera a quienes buscan un refugio seguro, sin violencia ni sufrimiento, es inaceptable. Socava el testimonio cristiano en el mundo y ensalza las fronteras nacionales como si fueran ídolos. Pero para eso tenemos a nuestro teólogo, nuestro pastor, que nos va a mencionar algo al respecto. ¿Qué dice la Biblia acerca del racismo, prejuicio o discriminación? Lo primero que hay que entender en este asunto es que solo hay una raza, es decir, la raza humana. Los caucásicos, los africanos, los asiáticos, los indios, los árabes, los judíos, etc., no son razas diferentes, más bien son diferentes etnias de la raza humana. Todos los seres humanos tienen la misma característica física, con variaciones menores por supuesto, pero lo más importante es que todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios y semejanza de Él. Como lo dice el libro de Génesis en el primer capítulo, versículos 26 y 27. Dios amó al mundo que envió a Jesús para entregar su vida por nosotros, según lo dice Juan 3:16. El mundo obviamente incluye todas las etnias de la humanidad. Dios no muestra favoritismo o predilección, como también usted lo puede leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, en el versículo 17, también en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, o Romanos, capítulo 2, versículo 11. Tampoco debemos hacerlo nosotros, como nos lo dice Santiago en el capítulo 2 y en versículo 4, que dice que cualquiera que muestra discriminación es como un juez con malos pensamientos. En cambio, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento, Dios dividió a la humanidad en dos grupos raciales, los judíos y los gentiles. La intención de Dios fue que los judíos fueran un reino de sacerdotes ministrando a las naciones gentiles. En vez de eso, en su mayoría los judíos se volvieron orgullosos de su posición y despreciaban a los gentiles. Jesucristo por fin puso fin a todo esto, destruyendo el muro divisor de hostilidad. Según lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2:14, todas las formas de racismo, prejuicio, discriminación son afrentas a la obra de Cristo en la cruz. Bellísimo, eso es bíblico, eso es teológico, pero pues reconocemos las preocupaciones de muchas personas y comunidades que se sienten amenazadas por los migrantes, ya sea por motivos de seguridad, económico, la identidad cultural, porque se sienten amenazados porque se creen que los van a desplazar en cuanto a sus medios de trabajo, pero no es así. Nosotros tienden pues a ser admitidas y examinadas. Hay que examinar eso, porque queremos entablar un verdadero diálogo, queremos llevar a través de nuestro programa, la visión internacional, con todos aquellos que tienen tales preocupaciones, pero vamos a basarnos en lo que acaba de decir el pastor, en esos principios de nuestra fe cristiana, en el ejemplo de Jesucristo, y nos proponemos plantear una narrativa de amor y de esperanza frente a la narrativa de ese odio y de miedo. Pues sí, cada persona, cada nación tiene sus migrantes, porque ese es un derecho, eso lo dice la Biblia,
que Jesús, ¿qué ordenó, pastor? Ordenó amar al migrante. ¿Y cuál fue el primer emigrante que dice la Biblia? Sí, es interesante el libro de Génesis. Dios hizo la nación de Israel a través de un hombre. Es decir, Él sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y de él hizo esa gran nación. Y Él le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Así que Abraham de alguna manera se constituye en el padre de los emigrantes. Fue el que primero salió de su tierra y de su parentela al lugar donde Dios le indicaría que quería que fuese. Vamos a continuar posteriormente, pero vamos a una pausa musical y ya regresamos. Estamos de vuelta con Visión Internacional. Continuamos con su programa Revista Visión Internacional. Seguimos hablando de quién era Abraham, el inmigrante que nos habla
las escrituras, pastor. Sí, Abraham, según el mandato de Dios, para salir de su tierra y de su parentela, y haría de él una gran nación. Dios quiso bendecir a la humanidad a través de ese extraordinario pueblo. Y vemos en Abraham, pues, ese primer emigrante. Así es. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel que deberían tratar muy bien a los extranjeros, porque extranjeros fueron ellos en otra oportunidad. Así es. Así que de tal manera ellos debían amar a todos los extranjeros, y le mandaba a orar al lugar donde ellos iban, orar por ellos también, por esas personas a donde ellos se trasladaban. Así es. O sea que tenemos también, pastor, que las iglesias y todos los cristianos tenemos la misión de proclamar que cada ser humano es digno de respeto y de protección. Las iglesias también están llamadas a vivir a diario y a darle acogida al extranjero como la protección y el ánimo mutuo de todos. Todo de conformidad con la diversidad, así sea de sus propios orígenes, historia, para poder participar según sus respectivos talentos y esto. O sea que la sociedad también se construye así a través de nuestra creencia, nuestra fe, y como cristianos buscar ese bienestar, esa paz, esa igualdad, y que no se acepte pues ese que se rechace de toda esa forma de discriminación. O sea que la iglesia tiene un papel preponderante en este aspecto, ¿no? Interesante. Hay una palabra específica que sale en una de las cartas del apóstol Pablo, donde dice que vosotros sois embajadores de Jesucristo. Y todos sabemos que la labor de un embajador es una representación de una nación ante otro estado, ante otra nación. Y de alguna manera entonces el cristiano es constituido como un embajador, nada más y nada menos que del reino de los cielos. Qué interesante es entonces que la imagen que presenta aquella persona que dice ser cristiano sea esa que hable de lo que es el reino de los cielos, que hable conforme a los principios y a los valores de esa nación que representa, porque nosotros, el pueblo cristiano, pues tenemos esa dicotomía de tener doble nacionalidad. En el caso nuestro, nuestra nacionalidad como venezolano y como ciudadanos del reino de Dios. Bellísimo. Bueno, vamos a esa cápsula de M.N. García, que les va a presentar la cápsula de imagen. La educación es algo fundamental en la vida. El buenos días, el buenas tardes y el buenas noches es vital para una buena imagen para usted. Yo soy Malaquías Navas García y esto fue una cápsula de imagen. Buenísimo. Vamos a la sección de gastronomía internacional. Todos los mediodías, todos los jueves, de 1:30 a 2 p.m, Revista Internacional, Visión Internacional. Estaremos hablando también de la sección de gastronomía internacional. A la hora de hablar de gastronomía se nos viene a la mente los platos, el desayuno, el almuerzo, la cena, los postres de todos los países. Qué rico, ¿no? Y eso nos da una gran variedad de contenido, pero así también como es nuestra revista, ¿verdad, pastor? Nuestra revista de Visión Internacional, que es nutrida, es variada, y tenemos variedad de todos los temas. Sí, claro. Nunca falta ese aspecto de lo gastronómico y del vestir, del buen vestir, del buen comer y del buen hablar. Así es. Entonces es importante esto, lo de la ciencia, la cultura y bueno, todo lo que vemos en los foros internacionales, ¿verdad? Y no solamente el aspecto político, sino es el diálogo. Esto conlleva el diálogo de los pueblos y las nuevas formas de cooperación internacional, y que es una manera de solucionar los problemas comunes de todos los pueblos, como reconociéndose, entendiéndose, comunicándose, y el entendimiento y la comunicación, eso facilita la cultura. Hoy tenemos la gastronomía de Venezuela, de nuestro país, las comidas típicas de Venezuela, como son el asado negro, el pabellón criollo, la yaca, la cachapa,
El casabe, las empanadas, el pabellón criollo pleno de sabores es probablemente la comida típica de Venezuela. ¿Qué dice, pastor, de ese plato típico de Venezuela? Bueno, imagínese, extraordinario. Y hay algo allí que no nombraste, amada, que es, sí, creo que lo nombraste, la arepa. La arepa. La arepa es algo extraordinario. Simbólico. En todos los países ya está la arepa. La arepa está internacionalizada. ¿Sabes que hay Así unos es. jóvenes interesantes que Emprendedores. están por allá en los Estados Unidos de América y ya son famosísimos? Todo el mundo conoce la arepa, busca la arepa, hace cola para comer Bellísimo. las extraordinarias arepas Pues sí, venezolanas. entonces quiere decir que si hay emigrantes, ya nuestros jóvenes talentos que se nos han ido por una u otra causa, porque el derecho a emigrar es algo normal, es un derecho, como lo dijimos anteriormente. Esa mezcla cultural tocamos aspecto importante porque es difundir la imagen positiva del emigrante, esos jóvenes emprendedores que están allí dando a conocer todo lo típico de nuestra nación. Y esos jóvenes talentosos que también son profesionales y que se han ido a otros países por diferentes causas, lo repetimos, por decisión propia, etcétera, pero queremos resaltar que también han favorecido a esas naciones en cuanto a su desarrollo y a nosotros nos interesa también fomentar que nuestros jóvenes se queden en casa aportando en nuestra nación. Venezuela es única, ¿verdad, amado esposo? Hermosa, como ninguna otra. La verdad que se lo puedo decir con propiedad, yo he tenido la oportunidad de viajar bastante y nada como Venezuela, y creemos firmemente y anhelamos y trabajamos por esa Venezuela que todos queremos, una Venezuela extraordinaria, pujante, y invitamos, sí, en medio de la crisis. Sabes que las grandes empresas nacen precisamente en medio de la crisis. Sí, eso también es importante acotar, de que la crisis internacional, eso pasamos por todas esas vicisitudes internacionales en todas las naciones, y nosotros, como usted está diciendo, como estás diciendo, que la crisis nos lleva a ser creativos. Bueno, recuerdo la historia de un libro que estuvo en mi mano. No presté sus libros, ¿sabes? No lo preste. Presté ese libro y nunca más lo vi. Esa es la historia de un personaje, por cierto, norteamericano, que viajó de un estado a otro y entonces se encontró con que en ese estado él no tenía cómo trasladarse desde el aeropuerto a donde él iba a hacer negocio. Y entonces cuando él empezó a pensar allí, qué bueno sería que hubiera alquileres de auto en los aeropuertos. Estoy hablando de Avis Car Rental, y ahí fue que nació. Entonces, debido a esa necesidad que tuvo el señor Avis, nació lo que era la empresa de alquileres de autos para movilizarse. Entonces nació Avis Car Rental. Y así en las necesidades. Sí, aunque no le estamos haciendo publicidad para nada, eso es un breve comentario. Es el detalle Sí, del el libro, detalle. lo que queremos resaltar, la idea que la necesidad produjo una empresa de alquileres de autos. Así, de esa misma manera, la idea es invitar a la juventud creativa de Venezuela que de acuerdo a las necesidades que tengamos, de ahí puede surgir una empresa innovadora que cubra esa necesidad y entonces podamos tener una nueva generación de empresarios en Venezuela interesante para que pueda sacar. Queremos también hacer llegar lo importante, que los que estén fuera en el exterior en calidad de migrantes desplazados, bien sea por buscar un futuro económico, le recomendamos lo siguiente: siempre búsquese apoyar en alguna asociación civil ya creada en ese país donde está usted. Por ejemplo, tenemos en Sevilla, hay Amigos Venezolanos en Sevilla, que es una asociación, y esa asociación es sin fines de lucro que ofrece orientación y ayuda al inmigrante venezolano para su integración e inserción social. Es importante este tips que se le dé, ¿verdad? Aunque ahí no nos estén escuchando probablemente porque están en el extranjero, pero hay familiares que están aquí en Venezuela, y esas asociaciones, si no son creadas, si no existen en donde estén,
establecido, pueden crearse esas asociaciones civiles sin fines de lucro. Por ejemplo, hay algunas que se fundaron ahorita en el 2019 para ayudar a los venezolanos en Marbella, esa inserción social y laboral. Es importante la unidad en todos los aspectos de los venezolanos que estén afuera. Y como información general, elabora ese proyecto de asociación para crear de una manera rápida y sencilla a los fines de favorecer el grupo que te acompaña, a tu familia. Pues nosotros, como esta revista, este magazine de Visión Internacional, nos amparamos y como estudiosos en los instrumentos internacionales que defienden el derecho en todos los aspectos del derecho humano, pues que está establecida en la Carta de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pues así queremos acotarte que nuestro eslogan del programa Revista Visión Internacional, en sintonía con lo internacional. Así es, amado esposo, en sintonía con lo internacional, la imagen con lo internacional. Usted siempre va a encontrar aquí, o se va a sintonizar con todo lo que tiene que ver el mundo de lo internacional, un mundo extraordinario donde aprendemos las diferentes culturas y las situaciones en todos los países, siempre recordando también qué dice la Biblia acerca así es, el aspecto teológico, las escrituras. De cada uno de esos temas. Qué bello. Pues nos despedimos, ya vamos a finalizando en la tarde de hoy nuestro programa, y este fue nuestro programa conducido por la doctora Zaida Marcano de Navas, quien les habla, y el reverendo Malaquías Navas García. Les esperamos la próxima semana a la misma hora y cada jueves. En la coordinación de la emisora, doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, a Toti López Pocaterra. En los controles técnicos, a Luis Guillermo El Mago Martínez, y quienes habló, Zaida Marcano, certificada de locución 43700. Cuídense mucho y recuerden siempre, la fe es desafiar el alma a ir más allá de lo que tus ojos pueden ver. Bendiciones a todos. Sintonía 1420 AM presentó Visión Internacional.